Dicho esto, agradezco a la invitación de los organizadores, en especial el doctor Espina y Elizalde, por haberme invitado a dar esta charla, que tiene que ser rápida, por lo que me han dicho, 10 minutos, en los cuales ya he consumido algo. Bueno, realmente me proponía tratar, ¿no está el tiempo que marca? Aquí. Ah, sí. Aquí tienes el tiempo. O sea, que tengo 23 horas y 55 minutos. Sí. Bien, en la clasificación, en lo que pretendo tratar es la clasificación molecular del cáncer de mama, la clasificación del cáncer de mama mediante la inmunohistoquímica y la validación in situ, que es lo que ustedes verán en sus hospitales, que es la que utilizamos habitualmente. El cáncer de mama triple negativo y su clasificación molecular me parece especialmente interesante para aclarar conceptos que están confusos, creo, y luego que no son muy conocidos. Algo sobre las plataformas genómicas comerciales sobre el tejido tumoral. El tejido parafinado se ha vuelto lo es de antes, pero es un objeto precioso que permite tener gran información a través del DNA y RNA. Y, por último, alteraciones genéticas somáticas relevantes del cáncer de mama, que sería un poco lo que precedería a las conclusiones. Yo el tiempo no lo veo bien. Me pone 23 horas. Sí, pero... ¿Dónde está marcado? 23 minutos. Pero no son... Sí, me entiendo que son 23. Pero 23 minutos para los dos. Para los dos. Claro. Bueno, pues para entonces... Bueno, la cuestión es que un momento de reflexión. Tratamos de predecir, diagnosticar y predecir el comportamiento de una masa tumoral, de un tumor, una neoplasia, que tiene muchos factores complejos, desde su proliferación, su desarrollo, su capacidad de invadir, su capacidad de generar vasos, la capacidad de introducirse en los vasos linfáticos y también el acceso a los vasos sanguíneos, evidentemente más a los vasos linfáticos que a los sanguíneos. Bien, todo esto es un proceso muy complejo que queremos llegar a él a través de una serie de procedimientos. Ustedes saben la clasificación clásica, que es tan importante. Ustedes ven los informes, los carcinomas son ductales, son lobulares, son in situ, son infiltrantes y tienen diferente gradación. El carcinoma ductal infiltrante debe ser gradado, y esto es importante de cara a las correlaciones moleculares, como grados histológicos 1, 2 y 3 en función de una serie de parámetros, que son el grado arquitectural, el grado nuclear y la actividad mitótica. Esto está puntuado y a través de una suma de estos valores se obtiene una puntuación final o score final que permite asignar al tumor grado histológico 1, 2 o 3. Eso tiene un claro correlato pronóstico, es fundamental, los estudios moleculares se refieren a él continuamente y esta clasificación de Elston y Ellis de 1991 sigue siendo todavía muy importante. Vayamos a la clasificación molecular. La clasificación molecular nos define al cáncer de mama, que es un tumor tan complejo y heterogéneo en subtipos moleculares. Esos tipos moleculares se llaman subtipos moleculares intrínsecos. ¿Cómo llegamos a ellos? A través de una práctica clínica que sea fácil y barata, a través de la aproximación por las técnicas de inmunohistoquímica y validación in situ. A eso llamamos clasificación molecular subrogada del cáncer de mama. Son dos clasificaciones distintas, se superponen, pero, insisto, no son idénticas. La clasificación molecular del cáncer de mama nos lleva a 6 subtipos, de los cuales hay 4 más relevantes que vamos a ver a continuación. El luminal A, el luminal B, el ER2 y el llamado tipo basal. Esta clasificación tiene correlato pronóstico demostrado. Por tanto, de esta clasificación, la cual es muy importante, y luego hablaremos del tipo basal, pasamos de la tipo molecular, que vamos a reducirla a 4 subtipos fundamentales, luminal A, B, ER2 y tipo basal, a las correspondientes histológicas, que son el luminal tipo A, para el luminal A, el luminal tipo B se divide, a su vez, en 2 subtipos, el ER2 positivo y el ER2 negativo. El ER2 pasa a ser llamado ER2 puro y el tipo basal pasa a ser llamado triple negativo. Tienen ustedes la frecuencia de cada uno, los luminales son más frecuentes, y vemos cuál es la correlación. Los luminales A son hormonodependientes, no tienen amplificación en este caso lo medimos por la proteína, la expresión de la proteína, no tiene expresión de la proteína ER2, baja actividad proliferativa. El ER2, el luminal tipo B, subtipo ER2 positivo, es aquel que es hormonodependiente y además tiene la sobreexpresión de la proteína ER2, que es un factor de crecimiento epidérmico. El tipo ER2 negativo es aquel que es hormonodependiente, pero observen que tiene una alta actividad proliferativa. Aquí hay discusiones, luego podemos entrar sobre ello, pero el valor que tiene que prevalecer es de igual o mayor del 20% de actividad proliferativa.
El ER2 puro solamente expresa proteína ER2 y se asocia a alta actividad proliferativa, y el tipo basal, tipo negativo, se asocia a una alta actividad proliferativa y no tiene hormonodependencia ni expresa ER2. Bien, ¿qué ocurre con los receptores de estrógenos? Este es uno de los problemas que tenemos porque el punto de corte hay que definirlo de una manera clara, contundente. Se considera que más de un 1% es suficiente para considerar que un tumor expresa receptores de estrógenos. Ha habido voces contrarias a esto, cada vez más importantes, aquí tienen uno de los trabajos más relevantes, y se postula que el valor que debe prevalecer es más del 10%, como así lo atestiguan los estudios de curva de supervivencia en diferentes parámetros oncológicos. Libre metástasis a distancia, libre de recidiva y supervivencia total. Pero aparte de estudiar la proteína, hay más procedimientos. Se puede estudiar el RNA mensajero de los receptores de estrógenos, se puede estudiar la función de este receptor a través de dos plataformas moleculares comerciales, como son el Target Print y el Blueprint. Ustedes verán en los informes, no es frecuente, que se hace referencia al Target Print y al Blueprint. Estamos hablando de unas cuantificaciones de esos receptores de estrógenos que también son aplicables a la progesterona, receptor, y al ER2. Y últimamente, a través de una plataforma llamada MammaTyper, al Ki67. ¿Qué ocurre con el Ki67? Proteína que nos indica la actividad proliferativa. El Ki67 lo vemos como un marcaje nuclear. Es un hecho importante. En primer lugar, ¿cuál es el punto de corte? Como os he dicho antes, que es motivo de discusión. Segundo, la heterogeneidad intratumoral en la actividad proliferativa. Hay verdaderos hotspots, puntos calientes, áreas de proliferación en un tumor. Hay quienes opinamos que esa es la actividad proliferativa de esos focos tumorales con gran densidad de Ki67 los que deben prevalecer y marcar la capacidad proliferativa de todo el tumor. Es el clon proliferativo. Pero otro aspecto que se ha discutido es, y tiende naturalmente a prevalecer, es que bastaría que el receptor de progesterona fuera menor del 20%, llegando al extremo de ser negativo, en algunos casos, menos del 20% ya bastaría para que un luminal B se considerara tipo ER2 negativo. Por tanto, si ese receptor de progesterona, como indica la flecha, es ER2 es un receptor de progesterona de menos del 20%, y aquí en la imagen se ve totalmente negativo, debemos considerarlo que es un luminal B subtipo ER2 negativo. Bueno, respecto al ER2, estudiamos un fenómeno que es el de la expresión en la membrana, por una parte la proteína, por la parte que se debe a la amplificación del gen ER2, que es aquel fenómeno demostrado biológico que tiene que ver con la actividad proliferativa y con la supervivencia de las células tumorales. Es un fenómeno biológico que se puede bloquear a través de anticuerpos monoclonales humanizados, a través de Herceptin. ¿Cómo valoramos la amplificación de ER2 en el tumor? Lo más sencillo es valorar la proteína, más barato. La proteína se puede valorar como un marcaje de membrana, puesto que el receptor está en la membrana, como se ve ahí, y esa expresión la gradamos entre 0, 1, 2 y 3. Es el marcaje 3 de membrana continuo el que llamamos 3 cruces y el que se correlaciona con la amplificación del gen. Es decir, buscamos demostrar que el gen está amplificado y vamos a la proteína para, tras su demostración de intensa expresión, establecer que el gen está amplificado. Por tanto, el CRB2 3 cruces es igual a amplificación del gen. ¿Cómo sabemos que la expresión 3 cruces indica la amplificación? Ven ustedes como en un estudio de vibración in situ, en el que estamos viendo ya las copias del gen de ER2, en el caso del tumor, existe una clara amplificación, como se puede ver en la parte inferior de la imagen. Se produce una amplificación del gen ER2. Es decir, la aparición de copias del gen ER2 en la técnica de vibración in situ nos está indicando que existe amplificación. ¿Cuándo se considera que existe amplificación? Cuando el ratio entre ER2 y el cromosoma 17, donde se aloja el ER2, es mayor o igual a 2. Hay que hacer este recuento en un mínimo de 20 núcleos tumorales para establecer que el fenómeno está consolidado.
Una vez que tenemos estos datos, sabemos que está, por tanto, amplificado o no amplificado. ¿Qué ocurre cuando la expresión es de dos cruces? Lógicamente hay que someterlo al gold estándar, que es la hibridación in situ. Por tanto, dos cruces sometemos, que es un estado ambiguo, no sabemos si está o no amplificado el gen, lo sometemos al estudio de hibridación in situ. En varias variantes, FIS o CIS. Si está amplificado el gen, consideramos que es tributario del tratamiento con Herceptin. Bueno, es complicado, pero cuando hay dos cruces, para nosotros es un problema. Porque cuando hay dos cruces y el ratio ER2 es menor de 2, no quiere decir siempre que no haya amplificación. Porque hay muchos fenómenos biológicos de interés, como puede ser la polisomía. Eso en la parte de abajo, como la polisomía en caso de menor de 2, pero existe polisomía. Esta polisomía es causa de amplificación, polisomía con amplificación del gen. El ratio es menos de 2, pero existe polisomía con amplificación, como se puede ver en los puntos rojos de una representado en parte de uno de los cromosomas. Por tanto, es complicado, hay que hacer un ratio ER2 célula y ahí se establece si realmente existe amplificación o no existe amplificación. En un orden entre menos de 4, 4 a 6 y más de 6. Esto, que hablará luego la doctora Santisteban, nos lleva naturalmente a la importancia de este marcaje molecular subrogado al tratamiento que luego se debe aplicar. ¿Qué es el carcinoma tipo basal molecular? El tipo basal molecular que enseñaba antes no es igual al carcinoma triple negativo. Son dos fenómenos distintos. El tipo basal es ese que se establece mediante técnicas genómicas y en un 80% de los casos se identifica con el triple negativo. El carcinoma tipo basal solamente en un 83% de los casos, 80%, coincide con receptores hormonales negativos y ER2 negativo. El resto no coincide. ¿Cuántos subtipos moleculares existen del carcinoma tipo basal? Se abren 4 subtipos estables. El luminal que expresa andrógenos, el llamado mesenquimal, el llamado basal inmune activado y el llamado tipo basal inmune suprimido, que son subtipos moleculares del tipo basal que tienen correlatos pronósticos y de tratamientos variados. Por tanto, a la clasificación operativa que les he dicho al principio, molecular, había que añadir que el tipo basal, a su vez, tiene 4 subtipos moleculares relevantes. Molecular y la aproximación por inmunistoquímica y hibridación in situ hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué es un cáncer de mama triple negativo? Es un cáncer de mama, por tanto, que no expresa receptores hormonales y es CRB2 negativo. Tiene un alto grado histológico, coincide con el grado 3, tiene una reacción inflamatoria muy importante porque hay muchas alteraciones génicas y da lugar a muchos neoantígenos, se asocia a la mutación BRCA1, se asocia a la mutación TP53 y tiene con frecuencia marcadores de célula hemiepitelial, también llamada célula basal, que es la citoqueratina 5/6. Por tanto, es un tipo de tumor que se superpone con el tipo basal molecular, pero no exactamente como estoy diciendo. A su vez, este tipo triple negativo es muy heterogéneo morfológicamente. Veamos que dentro de los llamados triple negativos hay a su vez tumores, como el adenoide quístico, como el secretor, con sus filtraciones moleculares propias, que son tumores de muy buen comportamiento. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de triple negativo. Primero, porque no es igual al tipo basal molecular. Segundo, incluye tumores de buen comportamiento. Cuando hablamos de plataformas moleculares multigen, las genómicas, importante saber que sobre el tejido parafinado, sobre esos bloques de parafina, se puede llevar a cabo estudios moleculares genómicos. De estos comerciales hay dos más importantes, que es el Oncotype y el MammaPrint, que seguro que después hablará la doctora Santisteban. A través del bloque de parafina, a través del tejido en fresco, se obtiene DNA y ese DNA se puede someter a un microarray mediante, en este caso, MammaPrint, mediante 70 genes, y con ello poder establecer el riesgo que tiene la paciente de que su tumor pueda producir o no metástasis. Los genes que se estudian generalmente tienen que ver con proliferación celular. Están validados como factores pronósticos y para la prescripción de quimioterapia. Y en especial tienen valor para aquellos pacientes que tienen receptores hormonales positivos, por lo tanto son ER2 negativos, pacientes que no son triple negativos, y con metástasis, con o sin metástasis ganglionar, 0 a 3 ganglios, y en pacientes sobre todo entre 40 y 65 años. Ven ustedes como la correlación entre el grado histológico y molecular es muy interesante. Los grados bajos, en general, histológicos bajos, son de bajo riesgo, pero fíjense cómo hay un subgrupo, cuando lo estudiamos por plataformas moleculares, que tienen alto riesgo.
Ahí está el asunto. Lo que le añade la plataforma molecular. Los de grado 2, grado intermedio. Efectivamente, la molecular también nos va a diferenciar los que tienen mejor o peor pronóstico. Y el grado 3, efectivamente, se correlaciona con un mal pronóstico, pero vean que hay un subgrupo que tiene buen pronóstico. Esto es lo que añade de información muy relevante a la hora de la gradación histológica del carcinoma ductal infiltrante. Doctor Idote, tenemos que ir terminando. Bien, este es otro de los procedimientos, son plataformas moleculares multigénicas que ayudan en la evaluación pronóstica, como es el Oncotype, y en este caso no indica bajo o alto riesgo, sino que indica bajo riesgo, grado intermedio o alto riesgo. Dos nociones más. La importancia de la heterogeneidad del cáncer de mama. El cáncer de mama se convierte, cuando estudia genéticamente, en un tumor con múltiples alteraciones. Fíjense que en los tumores con receptores hormonales positivos y negativos tienen una gran variedad de alteraciones. No existen dos iguales. Cada uno tiene sus alteraciones moleculares. Unas son muy importantes, otras no, pero eso nos lleva a que cada tumor se vuelve un tumor con su propia idiosincrasia. Los luminales A, cuando se estudian citogenéticamente, tienen una variedad de alteraciones. Lo mismo ocurre con el B, con el ER2 y con el triple negativo, y con el tipo basal molecular. Pero hay tres alteraciones especialmente relevantes, que son la mutación del gen TP53, la mutación del gen P3K y la mutación GATA3, que tienen relevancia. Los demás son mutaciones poco significativas desde el punto de vista de la incidencia. Por último, hay mutaciones tratables por la vía del mTOR, mutación P3K, la mutación AKT1 y la mutación del gen PTEN, que tienen que ver con una vía importante de traducción de señales y son mutaciones tratables, así como otras que también se han identificado. Por último, la conclusión que nos llevaría a esto es a que existe en el cáncer de mama una marcada heterogeneidad fenotípica y molecular, en especial del tipo basal triple negativo, hemos visto que tiene subtipos distintos. El panel de marcadores inmunistoquímicos, receptores hormonales, ER2 y Ki67, es una aproximación clínica útil en la práctica clínica que no ha sido superada todavía por otro procedimiento mejor. Es barato y es eficaz. Es la necesidad de estandarizar la evaluación del Ki67. Hemos visto cómo las plataformas moleculares son muy importantes, naturalmente correlacionan con los estudios histopatológicos,